Atributos de Dios. Un viaje por las Sagradas Escrituras hacia el corazón de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Atributos de Dios. Un minucioso e intenso estudio de la palabra de Dios, expuesto por el pastor de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en Canarias, Juan Luis Vadillo Romero. Desde el canal cristiano de comunicación Luz a las Naciones, ponemos a vuestra disposición este espacio de radio. Atributos de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Atributos de Dios, todas las semanas en Radio Luz a las Naciones. Vamos a orar antes de empezar. Señor, te damos gracias por ser tan bueno. Gracias por permitirnos este rato, este tiempo de poder apreciar lo que tú tienes para con nosotros y darnos este privilegio a través de tu Espíritu Santo de poderte conocer un poco más, Dios. Queremos conocerte para no solamente saber algo más acerca de ti, sino para que seamos más transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque en medio de los tiempos difíciles también podemos experimentar, podemos oír tu voz, podemos sentir tu consuelo, Dios, podemos sentir tu amor para con nuestras vidas, que tú estás al control de todo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir estudiando algo que yo creo que nos está ayudando, cuanto menos es el propósito de conocer un poco más a Dios de la Biblia. Y no hablamos, ¿verdad?, como decimos en otras ocasiones, de tener un poco más de conocimiento de Él, sino que estamos tratando de que este conocimiento de Dios sea un conocimiento que nos esté haciendo a la misma vez un poco más como Cristo. Y esto es algo especial. Antes decía Javi, Dios es un Dios que sigue haciendo milagros. Amén. Dios es un Dios que sigue haciendo maravillas entre nosotros. Dios es un Dios todopoderoso. Y me gustaría que esto tuviéramos en mente, porque debemos de seguir creyendo que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios no ha cambiado. Así que tenemos el privilegio y la gran bendición de que Dios siga haciendo en medio de nosotros su obra, porque Dios sigue siendo el Todopoderoso. Pero vamos a continuar exponiendo lo que empezamos el domingo pasado. Dijimos que vamos a tener 2 o 3 clases en cuanto a este atributo de lo que estamos viendo, de que Dios es un Dios vivo y un Dios verdadero. Él es el único Dios vivo y verdadero. No existe otro comparable a Él, porque nada ni nadie se le puede comparar al único, ¿verdad? Cuando hablamos del único, entonces no hay más. Si no hay más, no podemos comparar. Y lo que estamos tratando de exponer es la verdad de la esencia de la naturaleza de Dios en cuanto a que Él es verdadero y Él es un Dios vivo. Jesucristo orando a su Padre, es un texto que citamos y que nos habla de manera muy concisa, muy explícita con respecto a esta gran verdad. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 17, en el versículo número 3, Jesús está orando al Padre, ¿verdad? Y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios vivo, el único Dios verdadero.
y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así que los cristianos, cuando recibimos la vida eterna a través de Jesucristo, cuando hemos nacido de nuevo, nosotros estamos conociendo al único Dios vivo y verdadero, que se llama el Dios omnisciente, el Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede hacer y que todo lo puede llevar a cabo, el Dios soberano que tiene la última palabra, el Dios de misericordia, el Dios de toda gracia, el Dios que nos está mostrando hoy su carácter para poder conocer un poco más acerca de quién es Él. Me gustaría leer algo que alguien dijo con respecto a lo que es un atributo de Dios. ¿Cómo es Dios? Si con esta pregunta queremos decir ¿cómo es Dios en sí mismo? No hay respuesta. Si queremos decir qué ha revelado Dios acerca de sí mismo que la razón reverente pueda comprender, sí hay, creo, una respuesta plena y satisfactoria. Porque, aunque el nombre de Dios sea secreto y su naturaleza esencial sea incomprensible, Él, en su condescendiente amor, ha declarado por revelación que hay ciertas cosas que son verdaderas con respecto a sí mismo. Estas son las que llamamos atributos. Y esta es una gran verdad, porque lo que estamos tratando de poder conocer acerca de Dios tiene que ver con sus perfecciones, con sus atributos o con su carácter. Es decir, es lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo en su palabra. Eso es para que podamos entender lo que es un atributo. Y digo esto porque es importante que nosotros tengamos en mente, en verdad, lo que tiene que ver con la palabra atributo. Así que cuando hablamos de un atributo de Dios, como estamos exponiendo los domingos, no estamos hablando de una característica en sí, aunque a veces se enseña como característica y no digo que esté mal, pero en verdad una característica tiene que ver siempre con algo creado, no con lo increado. No estamos hablando del perfil de Dios, tampoco estamos hablando de cualidades de Dios, porque esto siempre tendrá que ver con cosas creadas. Pero el increado no es que tenga algo por un tiempo, sino que el increado, el Dios existente, autoexistente por sí mismo, es lo que Él es y nunca puede dejar de serlo. Cada vez que nosotros exponemos un atributo bíblico, un atributo de la persona de Dios, no es algo que Él tenga por un tiempo, sino es lo que Él es y no puede dejar de serlo, para que podamos tener en mente lo que es un atributo. Y con ello continuamos exponiendo lo que dijimos o iniciamos el domingo pasado con respecto a este Dios único, que es un Dios vivo y es un Dios verdadero. Cuando estamos hablando de que Dios es un Dios verdadero, me gustaría seguir con esta segunda parte de este atributo, de estos atributos o nombres de Dios. Debemos de entender que la Biblia nos está enseñando que Dios es un Dios veraz. Y no solamente es un Dios veraz, sino que Dios es un Dios real. Dios es un Dios auténtico. Él es un Dios genuino. Y no solamente es un Dios genuino, veraz, auténtico y real, sino que Él es el único. Y esto es importante de que nosotros podamos mantener esto en nuestras mentes, porque si Dios permite, la semana que viene seguiremos tratando con este atributo de Dios. Tomaremos el contraste de los dioses falsos o de las idolatrías, de lo que el hombre ha hecho en sí mismo como un producto de su imaginación, de lo que ellos han concebido como lo que es Dios. Ellos han formado un Dios, ¿verdad? Los seres humanos hemos formado un Dios de nuestra mente, de nuestro concepto. Y no solamente habla de algo que conceptuamos en nuestras mentes, sino que a la misma vez el ser humano se ha hecho también una imagen de lo que es Dios, física también, para rendir su adoración a dicha imagen, donde la Biblia nos enseña que eso es algo contradictorio a Dios, eso va en contra de Dios. Y eso veremos también en el decálogo de los 10 mandamientos, cómo Dios manda en sus mandamientos a cada uno de nosotros, que Dios prohíbe que se haga imágenes y por tanto que se adora a ellas mismas. Dios es espíritu, Dios es verdadero.
Dios es único. Y lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, lo que en sí significa verdadero tiene que ver con estos adjetivos calificativos, ¿verdad? Dios es veraz, auténtico, real. Él es auténtico. Él nos está enseñando la verdad de su naturaleza. Cuando vamos nosotros al libro del Éxodo, en el capítulo número 3, en el versículo número 14, vemos una gran verdad que Dios está aquí enseñando a Moisés. Y lo que nos muestra este texto, cuando Dios dice a Moisés, yo soy el que soy, lo que debemos de apreciar tocante a que Él es el único Dios vivo y verdadero, es que Dios es exactamente como Él mismo se revela. Por eso esta gran verdad de lo que Dios le dijo a Moisés, Moisés, yo soy el que soy. Esta es una gran verdad de sí mismo que está revelando y que está transmitiendo aquí a Moisés. Esta es una buena expresión o definición de un atributo de Dios. Es la verdad de sí mismo. Moisés, yo soy el que soy. El único Dios verdadero solamente obra, dijimos también, dentro de lo que es el ámbito de la verdad. O sea, si Él es verdadero, su naturaleza es verdadera, no esperemos que Dios obre en medio de la falsedad, de la irrealidad, de la hipocresía, del engaño. No, Dios no va a obrar. Dios no va a decir o hablar nada que tenga que ver con la esfera del engaño. Así que cuando Dios nos dice que Él es verdadero, nos está enseñando a la misma vez de que todo cuanto Dios ejecuta, todo cuanto Dios hace, todo cuanto Dios obra, todo cuanto Dios pudiera hablarnos, siempre lo va a hacer dentro de la esfera de lo que es real, de lo que es verdadero. Si su naturaleza es verdadera, lo que Él ejecuta también debe de ser llevado dentro de la esfera de la verdad. Por eso el contraste de los falsos ídolos, ¿verdad? O por eso el contraste de lo que es la idolatría. Por eso el contraste de lo que es lo falso, lo no real. Y lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios es que para que Dios obre en nuestras propias vidas, debe de haber un principio de verdad que Él implanta en nosotros. Y no solamente Él implanta un principio de su carácter, de su verdad, para que nosotros podamos nacer de la palabra de verdad, sino que también Él va a llevar a cabo la obra en ti y en mí por medio de su naturaleza. Él es un Dios verdadero y la obra que Dios va a hacer en medio de nosotros es una obra verdadera. Y si es una verdad que Dios hizo milagros en los años pasados, también sigue siendo una misma verdad, porque Dios también es un Dios inmutable. Hemos estudiado también la inmutabilidad de ¿quién? De Dios. Si en Dios no hay ningún cambio, si Dios no puede tener mutabilidad como los seres creados, porque Él es el increado y Él es un Dios inmutable, por tanto el carácter de Dios tocante a los milagros siguen siendo los mismos al día de hoy y seguirán siendo los mismos por siempre. Y esto es algo muy especial, porque no podemos negar un atributo de Dios, si no estaríamos hablando de una característica que Dios tuvo por un tiempo. Pero mire si es importante conceptuar lo que es bíblicamente un atributo de Dios. Dios es un Dios hacedor de maravillas. Así que Dios seguirá siendo hacedor de maravillas por siempre, porque es algo que Él es, no es algo que Él ha adquirido de afuera, de lo externo, de algo o de alguien. No, esa es su naturaleza. Para aquellos que niegan, ¿verdad?, los milagros de Dios a nuestros días, es triste llegar a esa conclusión. Si estudiamos los atributos, Dios no nos enseña que sea un Dios mutante o mutable. No, la esencia de Dios es que Dios sigue haciendo milagros a nuestros días. Y esto tocaremos un poco hoy en cuanto a que Dios es un Dios vivo. No solamente es un Dios verdadero, sino que Dios es un Dios vivo. Y si Dios es un Dios vivo, significa que Dios sigue obrando día a día en nuestras propias vidas, conforme a su carácter, conforme a su naturaleza. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos apreciar que para que esto acontezca en medio de nosotros tenemos que estar dentro de la esfera o del ámbito
de la realidad, de la verdad, de lo verdadero. Si nosotros empezamos a tener un inicio de esta irrealidad o que esto no es verdad, objetamos que esto sea cierto, entonces nosotros trasladamos nuestro pensamiento al ámbito de la falsedad irreal y Dios no va a obrar ahí. Por eso es importante la fe, ¿verdad?, en Dios, para que Dios también siga obrando en nosotros. Dijimos el otro día que la fe bíblicamente, fe en Dios es tener confianza en su carácter. ¿Quieres una buena definición de lo que es la fe bíblica? Es tener confianza en el carácter de Dios. Ahora, nosotros debemos seguir confiando en el carácter de Dios para que Dios siga haciendo obras sobrenaturales en nosotros y en medio de nosotros. ¿Sabes por qué muchas veces no hay la manifestación de un Dios obrando con poder entre medio de nosotros? Porque nosotros somos a veces un pueblo que estamos llevando a un Dios a mutabilidad, a cambio. No, esto es para un tiempo. Inclusive dentro de la historia misma de los que llevamos un tiempo en Reto, en esta obra. No, esto es algo que ocurrió en el principio. ¿Te acuerdas? En los días de antaño, ya estamos hablando un poco a la tarde de esto, y parece que aquello quedó un poco como la historia que en verdad varió. No, aquello que ocurrió en un pasado posiblemente marcó la diferencia de muchos de nosotros, porque en aquel tiempo nosotros fuimos un pueblo que creímos ¿a quién? A Dios. Ahora, ¿el problema lo tiene Dios o el problema lo tenemos nosotros? Hoy estamos viviendo otro tiempo donde muy posiblemente estamos no teniendo credibilidad al carácter y a la naturaleza de Dios. Dios es el mismo, que Dios es un Dios inmutable. La garantía de todo ello es que Dios nos enseña que si Dios es el mismo y tú y yo hoy tenemos confianza en su carácter, nosotros estamos dentro de los beneficios del obrar de Dios. Dios desea obrar entre medio de la verdad. Y por eso es importante este atributo que estamos compartiendo 2-3 clases, creo, de poder entender la naturaleza de la verdad de Dios, de que Dios es único, de que Dios es un Dios vivo, porque en lo personal esto creo que es algo de mucho beneficio a su pueblo, a su iglesia, para ti y para mí. Poder entender que Dios sigue siendo un Dios todopoderoso, un Dios soberano, un Dios que se place, un Dios que se trae contentamiento a sí mismo cuando Él manifiesta también su carácter de hacer milagros entre medio de su pueblo. Siempre lo ha hecho y siempre lo va a hacer. No se le puede quitar porque eso es algo que Él es. No es algo que lo tenga por un breve tiempo. Así que cuando Dios dice a Moisés, yo soy el que soy, está hablando la revelación de sí mismo, de su carácter, con respecto a lo que tenemos hoy escrito. Pero si vemos también en el versículo número 14, Dios no solo le dice a Moisés, ahora estamos en Éxodo capítulo 3, versículo número 14, yo soy el que soy. No solamente le dice esto, sino que nosotros podemos ver que sigue diciendo en el mismo texto, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, ahora mira lo que dice, me ha enviado ¿a quién? A vosotros. Ahora, yo soy el que soy nos está hablando de su verdad, de su naturaleza es única, ¿verdad? Es eterna, es inmutable, es verdadera. Yo soy el que soy. Pero leyendo en estos días este pasaje nuevamente, uno puede ver, cuanto menos he podido apreciar, de que Dios nos está enseñando aquí que a la misma vez Él es un Dios vivo. Mira cómo nos enseña el texto. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, esa es la verdad de su naturaleza, pero dice, ¿me ha enviado a quién? Así que encontramos la voluntad de Dios. Es un Dios vivo, ¿verdad?, quien manda. Es un Dios vivo quien dirige. Es un Dios vivo quien llama las cosas por su nombre. Dios es quien le dice a Moisés, tú encárgate, Moisés, de proclamar mi nombre en cuanto a mi naturaleza como yo te he revelado. Yo soy el que soy, pero yo soy el que soy, tiene vida en sí mismo. Y por eso es que tú debes de decir que Él es quien me ha enviado ¿a dónde? A vosotros. Ese es nuestro Dios. Él es vivo. Si no tuviera esa voluntad, ¿verdad? Si no tuviera lo que estamos viendo aquí con respecto a lo que manda Moisés, estaríamos hablando simplemente de un Dios histórico, que sí fue para un tiempo,
registrado, donde quiera que se haya registrado, que no vemos que siga teniendo una acción a nuestros días. No, porque Dios es un Dios vivo. Le dijo a Moisés, ahora ve y di que el yo soy me ha enviado o te ha enviado a ellos. Ejerce una personalidad. Y eso yo creo que es algo que también debemos de apreciar nosotros a nuestros días. Así que Dios no solamente es un Dios verdadero, sino que también nos enseña que Él es un Dios vivo. Él es un Dios que está vivo. Y esta es una vida que Él no ha recibido de afuera, de algo externo, de algo o de alguien. Porque estuvimos hablando también de un atributo que es el atributo de que Dios es creador y por tanto Dios es increado. Así que la vida que Dios tiene es una vida que no puede dejar de tener como otro de sus atributos. No solamente es el increado, el autoexistente, independiente, el autosuficiente, sino que nos está enseñando que porque Él es autoexistente, Él tiene vida en sí mismo. Recordamos lo que Juan capítulo 5, versículo número 26 nos enseña, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Así que la Biblia no solo nos enseña que Dios es autoexistente, sino que Dios es consciente de su propia existencia. Y esto es algo que me gustaría poner un poco. Dios no solamente nos está enseñando en su palabra que Él es autoexistente, sino que Dios es consciente de su propia existencia. Y eso nos está enseñando algo muy rico. Y me gustaría que pudieras prestar atención a lo que vamos a estar hablando. Si Dios es un Dios que está consciente de su propia existencia, y Dios es un Dios que está vivo y es verdadero, entonces la grandeza de Dios es que Dios es un Dios personal. Y esto debe de ser allegado de manera muy especial a nuestras vidas. Porque esta es una de las diferencias más grandes que encontraremos entre la religión de las obras de los hombres, o falsas, con lo que nos enseña la Biblia tocante a quién es el único Dios vivo y verdadero. Dios es un Dios personal. Dios no es una fuerza como algunos enseñan, ¿verdad? Impersonal. Algunos están enseñando que Dios es también un Dios que solamente está siendo un Dios caprichoso que juega con su propia creación. Esto no tiene que ver con la soberanía. Esto no tiene que ver con la verdad del carácter de Dios. El deísmo también enseña de que Dios, si ellos creen, los deístas, que Dios creó el mundo, pero que cuando Dios crea el mundo, Dios está dejando al mundo y la creación al azar. No se preocupa de lo que Él ha creado. Por eso dijimos de que Dios solamente no es solo un Dios creador, sino que también Dios es un Dios sustentador de su propia creación. Esa no es, ¿verdad?, la definición de lo que nos enseña Dios en su palabra. No, Dios es un Dios personal. Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios que busca tener relación con lo creado. Y esto es lo que ha ocurrido en muchas de nuestras vidas. Por eso estamos deteniéndonos un poco en esta gran verdad que creo estudiando en este tiempo esta parte, que es muy importante. Dios está buscando tener una relación contigo, que eres lo creado. Mira, y quien quiere tener una relación contigo, porque es un Dios personal, es el Dios increado. Es el Dios verdadero. Es el Dios vivo. Y ese es el motivo por el cual quiere iniciar una obra verdadera en ti, si no lo conoces, como muchos de nosotros. Una obra donde manifestará la vida de Dios, cuando Dios obra en nosotros. ¿Verdad? Es una vida que dice que es abundante. Es una vida que Dios imparte por el Espíritu Santo, que no es una vida donde
tiene que ver contigo, conmigo y con nuestras fuerzas o nuestras limitaciones. Esta no es una vida simplemente a modo biológico, sino que es una vida espiritual, la vida de Dios, que es la vida Zoe. Es una vida que es ininterrumpida, es poderosa, tiene que ver con la esencia de su naturaleza. Cuando tú y yo recibimos el Espíritu de verdad. Eso es lo que Dios imparte a los nacidos de nuevo. Por eso es poderosa la obra de Dios. Por eso es tan poderosa que hace en nosotros una nueva ¿qué? Criatura. Cuando nosotros estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Y la efectividad de ser una nueva criatura es porque las cosas viajan en ese proceso de lo que Dios ha creado en ti y en mí, en esa naturaleza que recibimos de Dios. Todo cuanto nosotros hemos hecho en un pasado, absolutamente todo, queda borrado por la sangre de Jesucristo. Y ahora somos nuevas criaturas, tenemos la vida de Dios, la vida que emana de Dios en nosotros. Y yo he venido, dijo Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo número 10, versículo número 10, para que tengáis vida, pero nota lo que Jesús dijo. ¿Vida cómo? En abundante. En abundancia. Mira, eso es lo que queremos ver entre medio de nosotros. Eso es lo que queremos tener nosotros, los cristianos. Es lo que queremos manifestar y animar a que Dios sigue siendo el mismo. A veces lo que está carente es esa vida del Espíritu, es esa vida de Dios en nosotros. Y debemos de preguntarnos nuestros días, ¿por qué? ¿No será que nosotros estamos quitando el atributo de la inmutabilidad de Dios y estamos poniendo un pequeño porcentaje de que Dios cambió? Para mí es donde radica el problema de todo. Es bueno que sepamos, defendamos y seguimos enseñando que Dios es el mismo con todo lo que conlleva ese presente continuo. Él es el mismo por siempre. Él no está sujeto a cambios, como las cosas creadas, como nosotros también. No. Él es un Dios autoexistente, autodependiente, autosuficiente. Él es un Dios, como estamos viendo, personal. ¿Sabes? Cuando hablamos de un Dios vivo y verdadero, un Dios personal, estamos hablando de un Dios que posee un intelecto, un Dios que posee una voluntad. Ese es el Dios vivo y verdadero. Un Dios, como hemos dicho, que está buscando tener relación con lo creado en cuanto a su imagen y semejanza. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 4, este es un pasaje conocido, y creo que es algo que nos aclara lo que estamos viendo, versículo número 23 y 24 en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Y Jesús hablando aquí con la mujer samaritana, dice en el versículo número 23, pero la hora viene y ahora es, ¿cuándo? Y mira, la naturaleza de la verdad de Dios. De que Dios es un Dios verdadero. Dios nos ha impartido su verdad. No solamente la enseñanza, sino la persona. La naturaleza de sí mismo está en nosotros. Por eso es el Espíritu de verdad lo que recibimos, los hijos de Dios. Y Jesús dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran, y aquí hay un deber, un mandato, esto corresponde a su naturaleza, deben adorarle en espíritu y en verdad. El Dios de la Biblia es una persona verdadera. Estamos viendo que es un Dios que posee voluntad. Él está buscando a los verdaderos adoradores, pero con un fin y un cometido, a que esa adoración tenga la naturaleza de la verdad. Nosotros, si somos verdaderos, es porque Dios inició una obra en Jesucristo en nuestras propias vidas. Y si vamos a adorar a aquel que es el único Dios vivo y verdadero, no podemos tampoco hacerlo fuera del ámbito de lo que es espíritu y ¿qué? Y verdad. Esto es importante también. Porque para con nosotros el Padre no recibe gloria, el Padre no recibe adoración, si la adoración con respecto a esa relación que tenemos con el Dios verdadero no está dentro de esa esfera espiritual y por tanto con la verdad. Lo que Dios ha hecho nuevo en ti y en mí
es aquello que solamente puede tener comunión ¿con quién? Con Dios. Lo que Dios ha puesto en ti, en mí, su Espíritu Santo, es solamente esa vida la que puede tener comunión ¿con quién? Con Dios. Así que Dios nos está enseñando cosas muy importantes. Estamos tratando de exponer también un poco de conocer a este Dios verdadero, conociendo a nuestro Dios verdadero, al único Dios vivo y verdadero, que Él busca tener una relación personal con cada uno de nosotros. Así que aquí nos está enseñando que Él es consciente de su propia existencia, aunque también Él es distinto a todos los demás seres y a todo lo que Él ha creado y a todas las cosas. Mira cómo nos enseña esta gran verdad del profeta Isaías en el capítulo número 40. Versículo número 25, Isaías 40. ¿A quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo. Él es distinto. Él es un Dios personal que busca tener relación con nosotros, con lo creado. Él es un Dios que posee un intelecto. Él es un Dios que posee una voluntad. Pero a la misma vez, Él es distinto a todo lo creado. Él no posee un intelecto como tú y yo tenemos un intelecto limitado. No, Él posee un intelecto infinito. Por eso es otro de sus atributos. Y es el Dios omnisciente. Es una palabra compuesta del griego donde todo lo sabe o todo lo conoce. Entonces no es un conocimiento, un intelecto en base a nosotros, a nuestras limitaciones. No, Él es un Dios infinito. Nosotros somos seres finitos. Cuando habla de la voluntad, su voluntad es aquella que nada ni nadie puede interponerse ni pararla. Es diferente a la nuestra. Pero nos está enseñando que Dios es un Dios personal porque Dios es un Dios vivo. Y busca esta relación contigo y conmigo en la persona de Jesucristo. Por eso el profeta Isaías nos está enseñando esta pregunta, ¿verdad? Creo que es una pregunta muy importante. Y nos dice lo siguiente en el versículo 25. ¿A quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo. Dios no solo es consciente de su propia existencia, sino que también es consciente de su propia individualidad. Y eso es importante también. ¿A quién, dice? ¿Hay otro que se pueda comparar a mí? Es único. Pero mira lo que dice el texto. ¿A quién me vaya a ser semejante? Porque este es el problema nuestro de la raza humana. Comparar a Dios con otras cosas. Hacer semejante a Dios a cosas creadas, a nuestra imaginación, a hacer de nosotros o hacer del mismo en nosotros algo donde nosotros reverenciemos. Pero eso son falsedades y Dios nunca ha obrado en ese ámbito. Porque Dios obra y actúa y habla dentro de lo que es el ambiente de la verdad. Y cuando lo hace, nosotros vamos a hacerlo también en ese ambiente. Si somos verdaderos, adoraremos al único Dios vivo y verdadero en espíritu y en verdad. Y eso es lo que busca Dios. Las cosas que son verdaderas. Las cosas que en verdad son reales. No hay nada más especial de saber que lo que estamos viviendo es una realidad. Que lo que Dios nos está permitiendo es algo auténtico. Que estamos convencidos de que Dios no solo inició una buena obra en ti y en mí, sino que también seguimos teniendo convencimiento de que como Él es no solamente verdadero, por eso inició una obra verdadera, sino que como Él es también un Dios vivo, Él sigue también haciendo una obra en nuestros días hasta el regreso de Cristo. Por eso Filipenses capítulo 1, versículo número 6, el apóstol Pablo dice, estando plenamente convencido o estando persuadido del que comenzó su obra verdadera en vosotros, la perfeccionará. O sea, porque Él está vivo, Él actuará día a día en ti y en mí. Pablo lo dice de otra manera en 2 Corintios capítulo 4 versículo número 16. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior, dice, se va desgastando cada día, no obstante, dice, el hombre interior, mira lo que dice. Dice que se va renovando, ¿cómo? Día a día. ¿Y por qué hay un renuevo día a día en ti y en mí? Porque Dios no solamente ha actuado dentro del ámbito de la esfera de la verdad, sino que Dios es un Dios vivo. Por eso Dios puede traer un renuevo día a día a nuestra vida, porque Él es un Dios vivo, poderoso, que sigue obrando con respecto al carácter de su naturaleza. Él es un Dios vivo. Y qué consuelo más grande tenía el apóstol Pablo, ¿verdad?
Este cuerpo se va desgastando, lo sabemos bien, los que estamos en los 50, los que estáis un poco más, los que estáis un poco menos. Pero esta es el otro día con Goyo, ¿no? Ha cumplido, no voy a decir la edad, pero él me decía también, ya no es lo mismo. Y digo, si tú con esa edad, Goyo, estás de esta manera, yo tengo unos años menos que tú, 50, voy a hacerlo ahora, y yo noto de manera trágica lo que son los 50 años. Pero a la misma vez, qué especial es que podamos tener los hijos de Dios esta seguridad. Hablamos de esto, ¿no? Lo que Dios ha hecho en nosotros, qué bendición tan grande. Qué privilegio Dios nos da. Porque en medio de lo que se va descomponiendo, a la misma vez, como Dios es un Dios verdadero y Él está vivo, Él sigue obrando. Nuestro hombre interior se renueva de 24 horas en 24 horas. Dice día a día. De manera continua Dios va perfeccionando su obra hasta el regreso de Cristo. No es especial, el único Dios vivo solamente puede hacer esto. Él es el único quien puede hacerlo. Él es un Dios vivo, verdadero, eterno, inmutable. Esa es una obra verdadera. Él es distinto, ¿verdad?, a todo lo creado. Por eso su existencia es única e incomparable. ¿A quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual?, dice el santo. En Isaías 45, un poquitín más adelante, en el versículo número 21, vemos que Dios es un Dios personal, por tanto, es una persona distinta, independiente de todas las demás personas y de todas las demás cosas creadas por Él mismo. Y dice en el versículo número 21 del capítulo número 45, declarad y presentad vuestro caso. Sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo el Señor? Mira, no hay más Dios que yo. Un Dios justo y un Dios salvador. No hay ninguno fuera de mí. Él es distinto. Él es independiente a todo lo demás. Él es único. No hay otro Dios semejante, no se le puede comparar, y eso es importante porque prácticamente lo que el hombre está tratando siempre es de compararse a Dios, cuando Dios no es igual a nosotros. Dios es diferente, Dios es incomparable, Dios es el único. Por eso es una obra única que Dios solamente puede hacer con su naturaleza de la verdad, como Él es verdadero. Dice en Deuteronomio, en el capítulo 4, en el versículo número 39, aprende pues hoy a nuestros días. Dios nos enseña a aprender hoy a nuestros días lo que estamos exponiendo. Y no solamente aprender, sino que nos enseña y reflexiona ¿en dónde? En tu corazón. Lo que aprendemos hoy es para que podamos reflexionar en nuestros corazones. Pero ¿qué es lo que aprendemos para poder reflexionar? Y es lo que nos enseña Deuteronomio 4:39. Aprende pues o reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios. Él es único. Y no solamente Dios arriba en los cielos, sino también abajo en la tierra. Y fuera de Él no hay otro Dios. Nosotros estamos en las manos del único Dios verdadero. Y esto es algo que tenemos que tener convicción. Tenemos que tener certeza. No podemos decir que estamos en Dios y estar atendiendo comparativas nuestras mismas con quién es Dios. No, Dios es único. Pero ese Dios todopoderoso y único es un Dios personal. Es un Dios que nos está enseñando a lo largo de las Escrituras que quiere tener una relación contigo y conmigo. Y es un Dios vivo porque podemos ver en diferentes pasajes de las Escrituras que Él es un Dios personal. Él posee, como hemos dicho, un intelecto. Podemos ver a lo largo de las páginas de la Biblia cómo podemos ver vez tras vez cómo Dios nos enseña sobre su mente, sobre su intelecto. Y eso es algo que por diferentes lugares de la palabra de Dios lo vemos de manera muy clara. Cuando hablamos del intelecto, estamos hablando de una de las características más significativas de lo que es una persona.
y se refiere a la capacidad que el ser humano tiene para razonar o inclusive para entender, para percibir. Tiene que ver con nuestra manera de pensar, con tu intelecto, con el mío. Eso caracteriza mucho a lo que es una persona. Dios nos enseña a lo largo de su palabra que el intelecto de Dios va mucho más allá de nuestra comprensión, va mucho más allá de nuestros pensamientos. Y de hecho, literalmente nos enseña que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, pero nos está enseñando que Dios tiene pensamientos, que Dios tiene un intelecto. Y esto es algo bueno, necesitamos exponerlo, porque esto es cercanía de lo que nosotros tenemos que entender como que Dios es un Dios vivo. Por eso hablar de este tipo de características o de virtudes en cuanto a lo que nos muestra del intelecto de Dios comparándolo con los hombres, es algo que nos tiene que acercar más y a poder asimilar que Dios es un Dios que está vivo. Dice en Romanos, en el capítulo número 11, en el versículo número 33 al versículo número 36, el apóstol Pablo dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dice en el versículo 34, pues, ¿quién ha conocido la mente de quién? Del Señor. Dios posee un intelecto por encima de todo lo creado, pero Dios lo posee. Y Pablo nos pregunta, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Quién ha entendido esa mente? Como dice aquí el apóstol Pablo. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Es curioso ver que el apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, los que hemos nacido de nuevo y hemos recibido esa vida nueva en Cristo Jesús, esa obra verdadera, una obra viva de Dios en nosotros, dice Pablo a los corintios: mas vosotros tenéis la mente ¿de quién? De Cristo. No en esa magnitud, ¿verdad?, de sus pensamientos, porque no son los nuestros, ¿verdad? Él es un pensamiento totalmente inescrutable, que todo lo conoce, Él es omnisciente, nosotros no. Pero sí que nos está enseñando con respecto a un Dios personal que quiere tener una relación contigo y conmigo, esta manifestación de su intelecto, de su mente. Él es un Dios vivo. Cuán profundos son tus pensamientos, decía el salmista en el Salmo 92, en el versículo número 5. Pero Él también posee una voluntad. Pero cada una de las decisiones que Dios nos enseña provienen de sí mismo. La voluntad de Dios, todo lo que Dios hace es algo que está en sí mismo, proviene de sí mismo, es como lo que hemos dicho, no es algo que venga de afuera. No es algo externo. Dios quiere que nosotros entendamos esto. Él no es influenciado por nada ni por nadie con respecto a su voluntad. Y no solamente es diferente a la nuestra, sino que Él siempre hará lo que quiera hacer, porque Él es el único Dios soberano y el único Dios que tiene una voluntad libre para ejercer todo cuanto se proponga. Y aparte, el único Dios que es vivo y verdadero, que nadie puede oponerse, ni estorbar, ni frenar o impedir su propósito o su voluntad. Y por eso nosotros podemos ver en Isaías, en el capítulo número 14, en el versículo número 27, que la voluntad de Dios es una expresión también de su ser, de su disposición. Es diferente a la de los hombres. Dios es el único quien es completamente, como hemos dicho, libre para hacer todo lo que se propone sin ningún impedimento, sin ningún estorbo. Y el profeta Isaías, profetizando sobre Asiria y Filistea, dice lo siguiente: si el Señor de los ejércitos, dice, lo ha determinado, y hace aquí una pregunta: ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, y hace otra pregunta: ¿quién puede volverla atrás? Así que Dios es un Dios personal, ¿verdad?, que también posee una voluntad, pero su voluntad es todopoderosa. Y qué bueno es esto, porque nosotros somos humanos,
Saber que nosotros estamos haciendo su voluntad es tener el favor de su carácter en nosotros y la garantía de que Dios llevará a cabo todo lo que se proponga en ti y en mí. ¿Quién puede estorbar? ¿Quién puede impedir cuando Dios se propone a hacer algo? Y eso es algo de los atributos que tomamos también un poco, de que Dios es todopoderoso o era omnipotente, que significa lo mismo. Pero Dios posee una voluntad. En el libro de Daniel, en el capítulo número 4, en el versículo número 35, dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace, según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga a Dios, ¿qué haces? ¿Qué es lo que estás haciendo? Así que nos está garantizando de que el Dios vivo y verdadero es un Dios personal que busca tener una relación con lo creado, donde nos muestra con claridad de que Él posee también una voluntad distinta a la nuestra, porque es una voluntad que nada ni nadie puede estorbarla. Es especial estar dentro de la voluntad de Dios. Y Dios mismo nos invita a comprobar su buena voluntad, que siempre es agradable y perfecta. Y que para comprobar esa buena voluntad que es agradable y perfecta, precisamente nosotros tenemos en las manos de aquel quien es verdadero. Por eso cuando Pablo escribe 11 capítulos de doctrinas bíblicas en el libro de Romanos, en el capítulo número 12 nos encontramos con los deberes del cristiano. Y lo que Pablo dice a los cristianos en Roma precisamente tiene que ver con esta gran verdad. Y habla de un ruego por las misericordias de Dios. Dice, yo os ruego, hermano, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice que este es vuestro culto racional. Es como nosotros experimentamos, ¿verdad? Nuestras vidas son ofrecidas a Dios en sacrificio vivo, en este culto racional. Pero para que nosotros podamos comprobar también cuál es esta voluntad que Dios tiene para con nosotros. Así que habla de que Dios es un Dios vivo, poderoso, que muestra y revela su voluntad con aquellos quienes estamos dentro de su voluntad. Somos los únicos, los hijos de Dios, quienes podemos comprobar su voluntad. Y Dios nos enseña cuál es su voluntad. Nuevamente hablamos, eso está dentro de la esfera del carácter de Dios, de la verdad. Él es verdadero. En el libro del Éxodo, en el capítulo número 15, cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto y ya cruzan el Mar Rojo, de manera milagrosa, Moisés junto con los israelitas hace un cántico a Dios. Y el capítulo número 15, en lo personal, es un capítulo muy especial, es un capítulo que está lleno de los atributos de Dios. Tú lees el capítulo número 15 del libro del Éxodo y puedes marcar atributo tras atributo de Dios. Pero en este cántico que Moisés con el pueblo de Israel está teniendo un agradecimiento a Dios por cómo Dios los ha liberado poderosamente de la mano de los egipcios y cómo ha cruzado en seco el Mar Rojo y cómo cuando los egipcios siguieron tras los israelitas, ellos fueron inundados en agua, ahogados, el mar se cerró. Ellos pudieron ver esta obra milagrosa, esta maravilla que Dios hizo en ellos, guardando y protegiéndole. Cómo los preservó, ya han cruzado el Mar Rojo, y en medio de este cántico, estaba leyendo este texto, el versículo número 11, dice, ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Dios es un Dios fiel y verdadero que cumple lo que promete. Dios había hecho una promesa de este evento, de cómo Dios los liberaría de la mano de los egipcios, con ese brazo fuerte de Dios, por medio de un libertador, quien fue Moisés. Pero me gusta como este cántico, en esta pregunta, ¿quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Así que la naturaleza de las promesas de Dios son reales. Dios las cumple. Son milagrosas. ¿Pero por qué? ¿Por qué pensamos nosotros que esto es algo que se llevó a cabo? Porque Él está como vivo.
está hablando de unos hechos. Está hablando de un tiempo atrás cuando Dios había prometido cómo se haría. Se ha cumplido, Dios los ha liberado. Pero en medio de esa liberación, en medio de esta acción portentosa de Dios, el pueblo está reconociendo de que Dios es un Dios hacedor de milagros, hacedor de maravillas. Sus ojos habían contemplado el poder de Dios, como Dios había obrado. Porque Dios es un Dios que está vivo. En el libro de Job, en el capítulo número 9, en el versículo número 10, dice que Él hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas y realiza milagros incontables, dice la Nueva Traducción Viviente. O maravillas sin número, como dice la Reina Valera del 60 o la Biblia de las Américas. Pero Él hace grandezas. Dios es un Dios que sigue haciendo grandezas. Dice que son demasiado maravillosas para comprenderlas. El día en que tú y yo entendamos un milagro de Dios, dejará de ser un milagro. A veces queremos explicar las maravillas de Dios, y las maravillas de Dios no es para explicarlas, es para contarlas. Un milagro es algo sobrenatural, y cuando tú y yo podamos dar una explicación de un milagro, dejó de ser un milagro. O no ha sido un milagro. Me gusta como Job dice aquí, ¿verdad? Estas grandezas son demasiado maravillosas para comprenderlas. Dice, y este Dios realiza milagros, y esto me encanta, incontables. Yo creo que cada cristiano hemos experimentado, hemos visto, hemos sido testigos de los milagros de Dios. Hoy como que esto prácticamente se está quedando en una enseñanza nada más. No, esta es una verdad. Yo doy gracias a Dios, he podido ver de manera poderosa la mano de Dios, no en mi vida, alrededor de mi vida, en situaciones muy críticas, y yo creo que esto es algo que nos acompaña al pueblo de Dios, que yo animaría a que esto nunca se apague. Porque esta es la vida del fuego, del Espíritu de Dios en nosotros, esta es la vida del poder de Dios en nosotros. Dios sigue siendo el mismo. Sigamos creyéndole a Dios. No pensemos que Dios cambió, porque este no sería Dios. Es lo que Él es y no puede dejar de serlo. Me encanta como Job dice, realiza milagros, dice estos milagros, dice Job, son incontables, no se pueden enumerar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios vivo y su naturaleza tiene que ver con la verdad, y Él hace milagrosas verdades en nosotros. Él obra milagrosamente entre medio de su pueblo. Él sigue haciendo maravillas, y estas maravillas son incontables. Porque Dios es un Dios que está vivo, no es un Dios muerto. No profesamos una religión, es un cristianismo, y el cristianismo es una relación que el cristiano tiene ¿con quién? Con Dios. Nosotros tenemos una relación porque Dios es un Dios personal y Él busca tener relación con lo creado. ¿Qué especial es esto? Él está vivo. David en el Salmo 86, en el versículo número 10, en medio de una crisis espiritual, él clama a Dios recordando lo que Dios era en su naturaleza. ¿Sabes? David está aquí sucumbido en un periodo de una depresión o en una crisis espiritual grande en su propia vida. Así que esto cabe también entre los cristianos. Hay un libro, yo no quiero, pero bueno, dicho esto, hay un libro que recomiendo también, y digo, no tengo librería, de Martyn Lloyd-Jones. Se llama La depresión espiritual. Lo leí hace años y es un libro que uno puede ver de manera grande cómo Dios nos enseña a veces donde como cristianos estamos metidos. Hay cristianos quienes dicen, no, esto no existe para el cristiano. No estamos hablando de depresiones físicas o psíquicas. Estamos hablando de depresión espiritual. Cabe la posibilidad en el cristiano. El ejemplo de David. Muchos de sus salmos, él está hablando cómo está, su alma está abatida, turbada. Ahí nos está hablando de esa depresión. A veces en nuestro cristianismo pudiéramos tener esta depresión espiritual. Es un libro que enseña mucho y es un libro muy rico. Pero aquí David, viviendo una de sus depresiones, de sus momentos espirituales caóticos, en crisis, en el Salmo 86, en el versículo número 10,
Él pudo salir de esta crisis, mira qué especial, porque él pudo salir de esta crisis recordando el carácter de Dios. ¿Sabe qué es lo que David recuerda conforme a la naturaleza de Dios? Dice, porque tú eres grande. Así que si yo tengo una depresión o tengo un problema, esto no es un problema para ti. Y seguirá siendo un problema para mí, entre tanto yo no reconozca que tú eres mayor que mis problemas. Tú eres más grande que cualquier problema pueda tener. Y cuando David entra en esa esfera de la verdad, porque esto es lo que acontece aquí en el Salmo, cuando David puede volver en sí, recordar que Dios es un Dios que es inmensamente grande, dice, y que tú eres un Dios que haces maravillas, dice, porque solamente tú eres Dios. Tú solo eres Dios. Así que tú eres un Dios grande. Y la grandeza de tu carácter tiene que ver con lo que tú haces. Tú eres verdadero y porque estás vivo, dice, así que tú haces maravillas. En ese momento, Dios está obrando milagrosamente en la vida de David. Y él puede salir de esa depresión o de esa crisis. Solo tú eres verdadero, dice David. Tú eres hacedor de milagros. Tú eres un Dios vivo y por tanto actúa de acuerdo a tu naturaleza. En Daniel, el capítulo número 4, en el versículo número 37, el rey Nabucodonosor, quien era rey del imperio babilónico, pudo reconocer que el Dios de Daniel precisamente era un Dios verdadero y que todas sus obras también tenían que ver con su naturaleza. Eran verdaderas, eran genuinas, eran veraces, reales. Y es en el versículo 37 que este rey reconoce algo de Dios. ¿Qué es lo que reconoce? Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son verdaderas. Y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Yo glorifico al Rey del cielo, pero mira, porque sus obras, si Él es verdadero, lo que Él hace en cuanto a sus obras, o sus milagros, o sus maravillas, también son verdaderas. Qué bueno, ¿verdad? Que este rey dice, ahora yo, en ese momento que está reconociendo, con un nombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia. Yo alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo. Porque lo que me cuenta Daniel es verdad. Ese era el motivo en cuanto a esos sueños y visiones que Daniel pudo interpretar. Es verdad. Él pudo comprobar que lo que Daniel le contó era verdad porque Daniel habló de la verdad del único Dios verdadero. Daniel no solamente dijo, Él es mi Dios, Él es el único Dios verdadero, incomparable, sino que lo que Él hace tiene que ver con la verdad. Y este rey puede ver que ese Dios es verdadero y lo que estaba haciendo también tenía que ver con sus obras que eran verdaderas. Por tanto, es importante que el concepto que tú y yo tengamos de Dios corresponda precisamente a su carácter. Tengamos el concepto correcto de sus perfecciones, de su naturaleza. Y me gustaría acabar en 2 de Crónicas, en el capítulo número 15, un versículo, el versículo número 3, donde aquí en las reformas de un rey de Judá, llamado Asa, que llevó a cabo en el reino de Judá, tuvo que quitar ídolos, dioses falsos y reales, para volver Dios a estar nuevamente con el pueblo. Es algo que Dios demanda en este tiempo, en el reinado de Asa. Pero hay un versículo, que es el versículo número 3, que para mí en estos días ha sido rico pensando, meditando en ello, leyendo esta porción del libro de las Crónicas. Y dice lo siguiente, y por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero. ¿Sabes? Las consecuencias del periodo aquí de Judá, de estar sin el Dios verdadero, lo que nos está hablando en su contexto es que ¿qué fue lo que en verdad ellos llegaron a no tener al Dios verdadero? Lo que sustituyeron al Dios verdadero, ¿sabe qué fue lo que es? Los ídolos. Y esto es curioso. Israel, el pueblo de Dios, por mucho tiempo
por muchos días este pueblo estuvo sin el Dios verdadero, porque se dedicaron a adorar a dioses falsos. Pero ¿sabes? Esto tuvo consecuencias. El capítulo del 15 es un capítulo también muy especial. Las consecuencias que tuvo cuando Israel estuvo sin el Dios verdadero es que estuvo también sin sacerdocio, sin ministerio, y estuvo también sin la palabra, sin la ley. ¿Por qué? Porque el Dios verdadero, Él da ministerios que son verdaderos dentro del pueblo de Dios, para que conforme a la verdad de su palabra, que es verdadera, actúe de forma verdadera en nosotros. Por eso nos enseña el versículo número 3, dice: y por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Cuando Israel está en este tiempo sin el Dios verdadero, Israel pierde el ministerio. No tiene ministerio. No tiene sacerdocio. No está la palabra. Dios no obra ni se manifiesta en la esfera de la falsedad y del engaño. Es lo que Israel hizo, ¿verdad? Con los ídolos. Y Dios deja de obrar en medio de esa esfera de la idolatría, de la falsedad, del engaño. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, Dios solamente actúa y habla dentro de la esfera de la naturaleza de su verdad. Él es el único Dios vivo y verdadero. Por eso acabamos aquí, como creo que acabamos también el domingo pasado. Lo que Pablo vio en la iglesia de Tesalónica fue algo no solamente de gran testimonio para toda Grecia, sino por donde quiera que Pablo iba predicando la palabra, habían gente que contaban cómo los tesalonicenses se habían convertido de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Dicen, cuentan cómo, dice, os convertisteis. Y ese cómo es, digamos, la esencia del texto. Esa conversión es una conversión poderosa. Ellos no dejan simplemente de estar adorando a los ídolos y porque piensan que ahora hay un Dios verdadero se dan la vuelta y por ellos mismos van hacia el Dios verdadero. No. Ese cómo es un milagro. Ese cómo es una transformación. Ese cómo es un quebrantamiento. Ese cómo es una plena convicción. Ese cómo tiene que ver en el contexto con el versículo número 5 del capítulo número 1 de la primera carta de Tesalonicenses. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Ahí tiene el cómo, en su contexto. El evangelio que yo he predicado, decía Pablo, no vino a vosotros en palabras solamente. Ojo, es por la palabra, por eso dice no solamente. Pero junto con la palabra que vosotros recibisteis, el evangelio, dice, la habéis recibido en medio de una gran tribulación, en medio de tiempos complicados. Pero la habéis recibido con gozo, ¿en dónde? En el Espíritu Santo. Así que no vino en palabras solamente, sino en poder. Vino como una explosión ese dunamis. Vino con poder de lo alto, del poder del Evangelio. En el Espíritu Santo. Ahí tiene el hacedor de maravilla en nuestros días. El poder del Espíritu Santo. Y con plena certidumbre. La credibilidad de la iglesia de Tesalónica creyendo a la autoridad del Espíritu Santo que enseñaba el Evangelio para hacer obras poderosas en nuestros días. Invierte el texto y ya tiene el orden. Ellos creyeron lo que el Espíritu Santo le dijo en cuanto al poder de Dios para sus vidas. O en el orden desde el principio, con palabras solamente no, sino en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. Necesitamos creer a nuestros días lo que el Espíritu Santo dice hoy a quién, a su iglesia. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la. Que seamos hombres, mujeres sensibles, creyendo que Dios es el mismo. O que Dios obre milagrosamente entre nosotros, en nosotros, porque Dios sigue siendo un Dios vivo y verdadero. Dios es un Dios veraz. Dios es un Dios auténtico. Dios es un Dios incomparable. Dios es un Dios hacedor de maravillas. ¿Y cuántas maravillas? Todas ellas dice que son incontables e innumerables. Porque la naturaleza de Dios es obrar con poder sobrenatural, como Él es también en nosotros.
Amén. Pues Señor, muchas gracias. Oh Dios, gracias por Cristo, Padre. Gracias por la cruz. Gracias por tu Espíritu Santo. Oh Dios, gracias que tú eres un Dios vivo. Tú eres un Dios verdadero, tú eres único. Tú eres un Dios personal, Dios, que a ti te ha placido buscar una relación con nosotros. Oh Dios, que a estos días tú sigas enseñándonos que sigues siendo un Dios que busca verdaderos adoradores, que te adoren a ti en espíritu y en verdad. Esto es algo que no merecemos. Pero cuando tu verdad ha actuado en nosotros y hemos recibido la verdad de Cristo, nosotros tenemos estas puertas abiertas para poderte adorar a ti, oh Dios, en espíritu y en verdad. Oh Dios, gracias que eres un Dios todopoderoso, que para ti ni nada es imposible, que tú sigues siendo el mismo, Dios, que tú no cambias. Dios, danos tú esa confianza, esa certeza, Dios, para poder conocer tu carácter y saber que no es algo que tú fuiste en un pasado, sino tú sigues siendo un Dios inmutable. Tú sigues siendo un Dios verdadero, tú sigues siendo un Dios vivo, tú sigues siendo un Dios hacedor de maravillas, de prodigios, señales y milagros. Oh Dios, tú eres un Dios bueno y compasivo, misericordioso. Ese es el Dios que queremos nosotros adorar. Gracias por Cristo, gracias por tu Espíritu Santo, Dios. Gracias por cada persona aquí en esta mañana. Abre nuestros ojos, poder ver y contemplar las maravillas de tu ley, de tu palabra, de tus hechos. Estamos contentos en Cristo. Tenemos todo cuanto necesitamos, Dios. Sigues dándonos tú esa fe para seguir creyendo y confiando en tu carácter, Dios. Tu carácter nos enseña que tú sigues siendo el mismo. Por eso creemos que tú eres un Dios que sigue haciendo milagros en los corazones. Y clamamos por aquellas personas que están entre nosotros, resistiéndose al poder del Evangelio. Te pedimos, oh Dios, que tú quebrantes esos corazones, que traiga esa convicción de lo alto, del cielo, del Espíritu Santo a sus vidas. Ellos puedan reconocer a Jesucristo como único Dios vivo y verdadero, como Señor y Salvador de sus vidas, Dios. Obra tú portentosamente en esos corazones, Dios. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Dios, y te lo pedimos porque confiamos en ti con todos nuestros corazones y sabemos y tenemos la certeza, Dios, de que para ti no hay nada que se interponga en lo que tú quieras hacer, Dios. Oh bendito Dios, te amamos y te necesitamos. Queremos alabarte y glorificarte en el nombre y la persona de tu Hijo Jesucristo. Amén, Padre bueno.